Todos los meses, durante los periodos de luna nueva, compartiremos momentos de reflexión, entrevistas y meditación, tratando de fortalecer las manos de quienes hoy prestan un servicio en favor de la evolución humana y planetaria. Sintonías de unidad. Con la coordinación de hombres y mujeres de buena voluntad y miembros de la red de distribución de la Gran Invocación, en el aire de Mantra FM 91.9. Un nuevo aquí y ahora se presenta ante nosotros. Estás en la frecuencia de Sintonías de Unidad, un espacio dedicado a la energía de la buena voluntad. Nos unimos para compartir cómo el proyecto jerárquico es llevado a cabo por los seres humanos. Reconoceremos que el arquetipo de amor se realiza en todos a través del servicio, en cualquiera de los campos de la vida social humana. Actualmente, el planeta atraviesa una profunda crisis de transformación y la humanidad puede y debe ser un agente de esa transformación a través del servicio desinteresado. Reflexionando unidos, descubriremos y aprenderemos a reconocer y a emplear la energía de la buena voluntad. Recorreremos la obra de servidores de todas partes del mundo que nos hablarán de los diversos recorridos en los caminos de la evolución del alma. Gracias por escuchar y compartir Sintonías de Unidad. Comenzamos con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Hola amigos, estamos hoy compartiendo este nuevo novilunio en Sintonías de Unidad. Hoy celebramos el novilunio de Cáncer. Agradecemos a Radio Mantra esta oportunidad y a todos los que hacen posible este programa. Los que forman el nuevo grupo de servidores del mundo son extraídos de todos los sectores de la empresa humana. Se los descubre entre los trabajadores creadores y los industriales, en los hogares comunes y en las filas de los obreros. Algunos científicos repudian todo lo que no pudo ser comprobado, pero sin embargo dedican su habilidad y conocimiento científico al servicio de la humanidad. Hay educadores que procuran formular inteligentemente el conocimiento. También hay médicos, doctores que poseen visión de cómo funciona el ser humano a varios niveles y lo presentan con sencillez. Y también se dedican a curar y aliviar el sufrimiento humano. Y hay religiosos e instructores espirituales que ayudan a los que buscan a Dios y que quieren que todos los seres humanos se liberen de las ataduras y los condicionamientos. Hay personas que van descubriendo la verdad por muchas avenidas e influencian a muchos a través del tiempo. En fin, hay servidores en todos los campos. En todos ellos se halla el espíritu de la luz y aman inteligentemente a sus semejantes. ¿Qué haremos hoy como grupo? En el programa de hoy vamos a presentar la obra de una gran servidora, Annie Besant, conocida tanto por su activismo político y defensa de los derechos humanos, como por su relevante papel en los inicios de la sociedad teosófica, pues tradujo a un lenguaje más comprensible muchos de los conceptos expuestos en la obra de Madame Blavatsky, desarrollando al mismo tiempo su propia visión de las verdades eternas. Y, como siempre,
finalizaremos este programa con un espacio meditativo. Ahora una breve biografía. Annie Besant, de soltera, nacida el 1 de octubre de 1847 en Londres, Inglaterra, y fallecida el 20 de septiembre de 1933 en Adyar, Madrás, ahora Tamil Nadu, India. Es una reformadora social británica, teósofa, oradora, filántropa, líder de la independencia india. Besant contrajo matrimonio con un clérigo anglicano. Se separaron en 1873 y se asoció durante varios años con el ateo y reformador social Charles Bradlaugh. Fue una de las primeras defensoras del control de la natalidad y a finales de la década de 1880 se convirtió en una destacada socialista fabiana, bajo la influencia de George Bernard Shaw. Finalmente, en el año 1889, se interesó por las enseñanzas esotéricas de Elena Blavatsky y se unió a la Sociedad Teosófica. Las enseñanzas de dicha sociedad enfatizaban el servicio a la humanidad, una concepción de la espiritualidad extraída de la filosofía esotérica oriental y occidental, y el papel de los maestros suprahumanos de sabiduría. Besant se sumergió vigorosamente en el trabajo teosófico, dando conferencias y escribiendo ampliamente. Sus numerosos libros y artículos todavía se consideran entre las mejores exposiciones de la doctrina teosófica. Fue presidenta internacional de la Sociedad Teosófica desde 1907 hasta su muerte, residiendo principalmente en su sede en Madrás. Participó activamente en el trabajo educativo y humanitario en la India y se involucró en el movimiento de independencia de la India. Promovió a su protegido Krishnamurti, pues creía que era un maestro mundial potencial antes de que éste renunciara a la teosofía formal en 1929. Infancia, matrimonio y primer activismo social. Annie Wood era hija de irlandeses de clase media. Su infancia fue difícil, ya que su padre, médico, murió cuando ella tenía solo 5 años. También falleció un hermano, y a su madre le fue imposible mantenerla, así que la dejó bajo el cuidado de su amiga filantrópica Ellen Marriott, quien pudo brindarle a la niña una buena educación. Esto cambió la vida de Annie drásticamente. A los 20 años, Annie se casó con el clérigo anglicano evangélico Frank Besant. A los pocos años, la pareja tuvo 2 hijos, Digby y Mabel. El matrimonio, sin embargo, no fue feliz. Comenzaron los conflictos debido a la independencia de Annie y a sus intereses políticos y religiosos. Pero además, era maltratada físicamente por su esposo. Tan terrible era su matrimonio que una vez, con veneno en la mano, pensó en suicidarse. Cuando estaba a punto de beberlo, escuchó una voz clara, de severa reprobación, que le dijo: «Oh, cobarde, cobarde, que solías soñar con el martirio y no puedes soportar unos pocos años de desgracia». De inmediato arrojó la botella por la ventana y nunca olvidó dicha voz. Finalmente, en 1873, dejó a su marido y regresó a Londres.
mantuvo la custodia de su hija hasta que le fue arrebatada años después a raíz de sus escritos sobre el control de la natalidad, que se consideraron escandalosos en aquellos momentos. En la época en que contrajo matrimonio, Annie visitó a algunos amigos en Manchester, donde entró en contacto con radicales tanto ingleses como irlandeses. Allí se familiarizó con las condiciones de los pobres de la ciudad, lo cual despertó su conciencia política y social. Annie comenzó a apoyar a los trabajadores agrícolas que luchaban por sindicalizarse y lograr mejores condiciones, pero su esposo se puso del lado de los terratenientes y los granjeros. Durante su matrimonio y poco después de su separación, comenzó a perder su fe en el cristianismo y gradualmente comenzó a simpatizar con el ateísmo y el movimiento de libre pensamiento que buscaba aliviar el sufrimiento de la humanidad a través de la educación y la reforma social. En esta etapa de su vida, se convertiría en una notable defensora de la libertad de pensamiento, los derechos de las mujeres, el secularismo, el control de la natalidad, el socialismo fabiano y los derechos de los trabajadores. Durante los años siguientes, escribió muchos artículos para un periódico radical, The National Reformer, sobre cuestiones como el matrimonio y el derecho al sufragio de la mujer, los sindicatos, la educación pública, el control de la natalidad y la abolición de la pena capital. En este momento, Besant además adquirió reputación como una destacada oradora pública. Su primera charla fue sobre el estatus político de las mujeres y fue todo un éxito que se imprimió más tarde como folleto. Besant comenzó a dar conferencias en todo el país y pronto se convirtió en una de las defensoras más destacadas del ateísmo y el libre pensamiento en Gran Bretaña. Su apoyo a los obreros británicos. En la década de 1880, Besant comenzó a cambiar sus opiniones políticas y abandonó su radicalismo inicial por el socialismo más moderado de una renombrada organización, la Sociedad Fabiana. Esa fue una época de creciente agitación de la clase trabajadora, aumentada por las malas condiciones laborales y el alto desempleo. Besant fue la principal oradora en una manifestación en contra del desempleo a finales de 1887, en la cual se produjeron choques con la policía. Ella se encargó de organizar la asistencia jurídica para los trabajadores encarcelados y el apoyo a sus familias. Unos meses más tarde, se enfrentó al poderoso lobby de la industria de los fósforos. Publicó un artículo, Esclavitud Blanca, en el que llamaba la atención sobre los peligros de los zumos de fósforo y reclamaba por los bajos salarios que se les pagaban a las trabajadoras. Además, Annie ayudó a las mujeres a formar un sindicato de trabajadoras de esa fábrica, y después de una huelga de 3 semanas, la empresa se vio obligada a hacer significativas concesiones. La simpatía pública y el éxito que despertó la huelga fue un acontecimiento importante en el movimiento sindical de los trabajadores no cualificados. A pesar del éxito en su activismo social, aún no estaba contenta y sentía un profundo vacío. Al recordar este periodo de su vida, escribió: cada vez más y más había crecido en mí la sensación de que se necesitaba algo más que yo poseía para curar las enfermedades sociales. La posición socialista bastaba en el aspecto económico, pero ¿dónde obtener la inspiración, el motivo que debería conducir a la realización de la hermandad del hombre? Durante varios años ella se sintió
cada vez más insatisfecha con el campo de la reforma social. Veía la limitación de esta para poder resolver los problemas de la humanidad. Tampoco había logrado encontrar y organizar grupos de trabajadores desinteresados y se preguntaba, ¿dónde estaba el material para el orden social más noble? Como resultado de esto también se había interesado en psicología, hipnotismo, sueños, etc. Fue en ese momento que encontró el primer libro de A.P. Sinnett, El mundo oculto, que explicaba los fenómenos aparentemente sobrenaturales como parte de aspectos desconocidos de la ley natural. Luego comenzó a investigar el espiritismo y sus fenómenos, la clarividencia, la clariaudiencia y la lectura de pensamientos. Un día, en 1889, tuvo lugar un hecho que marcaría el comienzo de una nueva vida. Ella escribió: Me empeñaba desesperadamente por atravesar la oscuridad y buscaba con apasionado compromiso obtener alguna evidencia directa de la existencia del alma y de los mundos suprafísicos. Una noche, mientras estaba sentada sola, concentrando mi mente en este anhelo, escuché la voz del maestro, pero no sabía quién era. Y después de algunas preguntas que él me hizo, yo respondí. Vino la promesa de que pronto encontraría la luz, una promesa rápidamente verificada. Esta voz, desconocida para ella en ese momento, era la del Mahatma Moria, quien luego sería su maestro. Él le había preguntado, ¿estás dispuesta a sacrificar todo para encontrar la verdad? Ella respondió, sí, señor. Entonces la voz continuó, lo encontrarás pronto. No sabía quién había hablado, pero era la misma voz que en la ocasión anterior. 2 semanas después, su amigo W.T. Stead, director de varios periódicos, le dio 2 grandes volúmenes para ver si ella podía revisarlos. Los libros eran los 2 volúmenes de la Doctrina Secreta, escritos por H.P. Blavatsky. Ella describió su experiencia al leer el libro de la siguiente manera. A medida que pasaba las páginas, el interés me absorbía por completo, pero qué familiar parecía, cómo mi mente se adelantaba, presagiando las conclusiones, qué natural era, qué coherente, qué sutil y sin embargo tan inteligible. Estaba deslumbrada, cegada por la luz en la que los hechos inconexos se veían como partes de un todo poderoso, y todos mis acertijos, rompecabezas y problemas parecían desaparecer. El efecto fue parcialmente ilusorio, puesto que estos tuvieron que desenmarañarse lentamente más tarde, mientras el cerebro asimilaba gradualmente lo que la rápida intuición había entendido como verdad. Pero se había visto la luz, y en ese destello de iluminación supe que había terminado la fatigada búsqueda y que la verdad misma había sido encontrada. Escribió una reseña sobre esta obra para el periódico y envió una nota a la autora solicitándole conocerla. Madame Blavatsky respondió con una cordial nota de invitación en la que decía: hace tiempo que también deseaba conocerla, ya que no hay nada que admire más en el mundo que el valor y el raro coraje de salir a expresar sus opiniones con valentía en la cara de todo el mundo. En la noche del 10 de mayo de 1889,
Besant conoció a Madame Blavatsky. Después de una conversación informal, Blavatsky expresó su deseo de que Besant se uniera a la Sociedad Teosófica. Aunque ella deseaba hacerlo, era consciente de que este paso produciría una brecha con todos sus anteriores amigos y colegas del libre pensamiento y el socialismo. Sin embargo, siguió adelante y obtuvo la membresía de la sociedad el 21 de mayo de 1889. Ver al maestro. En julio de 1889 estuvo junto a Madame Blavatsky en Fontainebleau y fue testigo de la redacción de La Voz del Silencio. Fue allí donde vio por primera vez la radiante figura astral de su maestro Moria, visible para sus ojos físicos. Ella escribió: «Te contaré sobre la primera ocasión en la que vi a mi maestro. Poco después de unirme a la sociedad, sucedió que estaba en Inglaterra en el mismo momento en que H.P. Blavatsky estaba en Fontainebleau, Francia, donde se escribió La Voz del Silencio. Me escribió para que me uniese a ella, lo cual hice con alegría. Ella vivía en una encantadora casa de campo antigua y me alojé en una habitación contigua a la suya, con una puerta que las conectaba. Una noche me desperté de repente debido a una sensación extraordinaria que había en la habitación. El aire palpitaba y parecía como si una máquina eléctrica estuviese encendida. Toda la habitación estaba eléctrica. Estaba asombrada, ya que era mi primera experiencia de ese tipo. Me senté en la cama preguntándome qué diablos podía estar sucediendo. Estaba bastante oscuro y en aquellos días yo no era para nada clarividente. Al pie de la cama apareció una figura luminosa y permaneció allí de medio minuto a un minuto. Era la figura de un hombre muy alto y pensé, por las imágenes que había visto, que era el maestro de Elena. Cerca de él había otra figura de una luminosidad más tenue que no pude distinguir con claridad. La brillante figura permaneció inmóvil mirándome y quedé tan asombrada que me quedé quieta, tan solo mirándolo. Ni siquiera pensé en saludarlo, así que permanecí inmóvil y luego gradualmente la figura fue desapareciendo. Al día siguiente le conté a Elena lo que había sucedido y me respondió: sí, el maestro vino a verme en la noche y entró en tu habitación para verte. Esta fue mi primera experiencia de ver a un maestro. Debe haber sido claramente un caso de materialización, porque como ya he dicho, yo no era para nada clarividente en ese momento. Comienzos de su trabajo teosófico. Su decisión de unirse a la Sociedad Teosófica generó una tormenta de críticas por parte de sus antiguos socios en Londres. Para explicar su cambio de opinión, el 11 de agosto de 1889 dio una conferencia en el Salón de la Ciencia sobre el tema ¿Por qué me convertí en teósofa? En la autobiografía de Annie Besant, después del capítulo Socialismo, encontramos otro llamado, De la tormenta a la paz. Con esto hacía referencia a la paz y el júbilo que obtuvo en la teosofía. Annie había encontrado unas enseñanzas basadas en el amor universal, lo cual dio sentido a todo el trabajo externo en pro de los derechos humanos y la ayuda a los más desfavorecidos. En la casa de Blavatsky conoció a H.S. Olcott, cofundador de la Sociedad Teosófica y presidente internacional. Él de inmediato reconoció su valor. Escribió en páginas de un viejo diario: en el momento de mi primera visita tuve la oportunidad de ver toda la infinita ternura y generosidad de la señora Besant. El 17 de enero de 1890 fue elegida presidenta de la rama Blavatsky. En agosto de 1890 Besant se convirtió en una de las
de los 12 miembros del grupo interno de la Ascensión Esotérica. El 1 de abril de 1891, un mes antes de su muerte, Blavatsky la nombró para el puesto oficial más alto dentro del grupo interno después de ella. Tras la muerte de Blavatsky, Besant continuó sus actividades como conferenciante internacional, ofreciendo cientos de conferencias en Estados Unidos, Europa, India y Australasia. Varias de estas conferencias fueron publicadas en forma de libro o folletos. Además de esto, escribió numerosos libros. El pensamiento teosófico de Annie Besant se centró en la idea de la unidad esencial de todas las religiones y filosofías, así como en la búsqueda del conocimiento espiritual y el despertar de la conciencia individual. De esta manera terminarían el sufrimiento y las desigualdades existentes en la sociedad. Algunos aspectos clave de su pensamiento teosófico incluyen universalidad religiosa. Besant creía en la existencia de una verdad esencial que subyace a todas las religiones del mundo. Consideraba que todas las tradiciones religiosas contenían fragmentos de esta verdad y abogaba por una comprensión más profunda y unificadora de las diferentes enseñanzas religiosas. Reencarnación y karma. Siguiendo las enseñanzas teosóficas, sostenía la creencia en la reencarnación, es decir, la idea de que el alma pasa por múltiples vidas para su evolución espiritual. También defendía la noción del karma, según la cual nuestras acciones tienen consecuencias en esta vida y en vidas futuras. Con respecto al camino espiritual, Besant promovía el autodesarrollo y la autorrealización como un camino hacia la evolución espiritual. Sostenía que cada individuo tenía el potencial de alcanzar niveles más elevados de conciencia y de acercarse a la divinidad a través de la disciplina interior, la meditación y la práctica de la virtud. Servicio y acción social. Enfatizaba la importancia del servicio y la acción social como expresiones concretas de la espiritualidad. Abogaba por trabajar en beneficio de los demás y para el mejoramiento de la sociedad en general, especialmente en áreas como la educación, los derechos de las mujeres y la justicia social. Relación con la masonería. Annie vio a la masonería, en particular a la comasonería, como una extensión de su interés por los derechos de la mujer y la hermandad entre los hombres, y según su punto de vista, la comasonería era un movimiento que practicaba la verdadera hermandad, en la que mujeres y hombres trabajaban codo con codo para el perfeccionamiento de la humanidad. Inmediatamente quiso ser admitida en esta organización, conocida ahora como la Orden Internacional de la Masonería para Hombres y Mujeres. La teósofa Francesca Arundale acompañó a Besant a París, junto con 6 amigos. Todos fueron iniciados, aprobados y elevados a los primeros 3 grados, y Annie regresó a Inglaterra llevando consigo una carta y fundó allí la primera logia de masonería mixta internacional. Al final, Annie pasó a ser la gran comendadora más excelsa de la orden y tuvo una gran influencia en el crecimiento internacional de dicha orden. Su trabajo en India. En octubre de 1893, Annie Besant
partió a India por primera vez. Allí efectuaría numerosos viajes dando conferencias en muchas ciudades. Su influencia en la vida educativa, cultural y política de la India sería notable. Derramó su abundante energía en la campaña por el autogobierno a través de los periódicos que controlaba y en sus numerosas conferencias. En 1913 se unió al Congreso Nacional Indio y publicó una serie de conferencias tituladas Despierta, India, una petición de reforma social. En 1914, Annie Besant compró un periódico indio y le cambió su nombre a New India. Utilizó este periódico para apoyar el movimiento por el nacionalismo indio, atacar al gobierno colonial de la India y promover la autodeterminación de la India. En 1916 lanzó la Liga para el Autogobierno de toda la India y se convirtió en la primera secretaria de organización del Comité Central. Organizado para exigir el autogobierno dentro del Imperio Británico, este fue el primer partido político en la India en tener un cambio de régimen como su objetivo principal. El 15 de junio de 1917, ella y 2 de sus seguidores fueron arrestados por el gobierno de Madrás. El arresto de Besant creó un foco de protesta que se extendió por toda la India. Cuando fue liberada, multitudes en toda la India la aclamaron. En diciembre asumió como presidenta del Congreso Nacional India durante un año, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. En 1919, el sentimiento político indio comenzó a favorecer al nativo Mahatma Gandhi, quien alentó una desobediencia civil masiva, aunque de forma no violenta. Annie Besant, por su parte, proponía trabajar para lograr un cambio en la legislación. Los indios siguieron el liderazgo de Gandhi, lo que finalmente condujo a la independencia de la India en 1947. Trabajo en educación. La señora Besant fue una defensora incansable para lograr mejoras en la educación de la India. Ayudó a establecer la Sociedad para la Promoción de la Educación Nacional, fundada para apoyar iniciativas escolares diseñadas para estudiantes indios en un país que se dirigía al gobierno autónomo. Destacar, entre otros muchos centros que ayudó a crear, la escuela para niños denominada Central Hindu College de Benares, cuyos pilares estaban basados en principios teosóficos subyacentes, contando además con muchos teósofos notables entre su cuerpo docente. Su objetivo era construir una nueva clase dirigente para la India. Los alumnos dedicaban 90 minutos al día a la oración y estudiaban textos religiosos, pero también estudiaban ciencias modernas. Después de fundar esta escuela, estuvo 3 años recaudando dinero por parte de príncipes indios para crear una universidad, la Universidad Hindú de Benares, la cual comenzó a ejercer sus actividades en 1917. Annie Besant y Krishnamurti. Durante su estancia en la India, conoció a Krishnamurti, a quien Leadbeater había reconocido como un posible instructor de la humanidad, debido a la pureza y brillo de su aura. Annie decidió asumir la responsabilidad de la educación de Krishnamurti y de su hermano Nitya. Se convirtió en su tutora legal y pasaron a vivir con ella en la sede de la Sociedad Teosófica en Madras, donde permanecieron hasta que Annie Besant decide llevarlos a Inglaterra para complementar su formación. En aquel tiempo, Krishnamurti desarrolló un fuerte vínculo con Annie, llegando a verla como una madre sustituta, ya que había perdido a su madre biológica a los 10 años.
Ya en el continente europeo, Krishnamurti recibe una educación occidental y se inicia en los ritos de la sociedad teosófica. En aquella época escribe el libro A los pies del maestro, que pretendía reflejar las enseñanzas que su maestro le dio en la época de su iniciación. Después de la muerte de su hermano Nitya y su despertar espiritual, Krishnamurti inició un proceso de distanciamiento con la sociedad teosófica que culminó con la lectura de su célebre manifiesto La verdad es una tierra sin caminos, pidiendo la disolución de la Orden de la Estrella, que se creó con el fin de encumbrarle como el nuevo instructor del mundo. Asimismo, Krishnamurti renunció a la sociedad teosófica en 1930. A pesar de esto, Annie Besant continuó considerándole como su instructor y superior espiritual y le apoyó en sus esfuerzos por difundir su mensaje de libertad y transformación interior. Revistas y libros. Editó más de 18 revistas de 1878 a 1931. Algunos títulos son La Revisión Teosófica, Revista del Colegio Hindú Central, Un diario para niños hindúes, El Boletín de Adyar, El Bien Común, El Joven Ciudadano. De entre sus libros, que son muy numerosos, destacamos algunos títulos. Por ejemplo, La Fuerza del Pensamiento, Su Control y Naturaleza, El Pensamiento, Sus Imágenes y Vibraciones, que escribió junto a Leadbeater, El Manual Teosófico, Genealogía del Hombre, la evolución del ser humano desde su origen, El hombre y sus cuerpos, Esoterismo cristiano, Las 7 religiones del mundo. Como vemos, ella tocaba la temática teosófica en sus libros, La doctrina del corazón, La ley del karma, Cómo se vive después de la muerte, Reencarnación, Las leyes de la vida superior, Introducción al yoga. También se ocupó de la química oculta, observaciones clarividentes de los fenómenos químicos. Revisó el Bhagavad Gita, el canto del Señor. También tiene libros sobre la sabiduría antigua y la sabiduría de los Upanishad, sobre la evolución de la vida y de la forma, los 7 principios del hombre. Además, otro libro que podemos mencionar es La voz del silencio, pláticas sobre el sendero del ocultismo, y El hombre, de dónde y cómo vino, a dónde va. Dos textos extraídos de sus libros. Vosotros habéis probado algunas gotas de las ambrosías aguas de la paz, y al probarlas habéis hallado fortaleza. Sabed ahora y para siempre que en la quietud del alma reside el verdadero conocimiento, y que de la divina tranquilidad del corazón proviene la fuerza. La experiencia celestial de la paz y el gozo es, por lo tanto, la sola vida espiritual, y el solo crecimiento en la paz significa crecimiento del alma. Presenciar fenómenos anormales con los sentidos físicos puede solamente incitar la curiosidad, pero no promover el crecimiento. Devoción y paz forman la atmósfera donde mora el alma, y la mayor suma que de ellas poseáis determinará la mayor suma de vida que vuestra alma posea. Depended siempre, por lo tanto, de las experiencias de vuestro yo superior como prueba de vuestro progreso, como también de la realidad del mundo espiritual, y no deis ninguna importancia a los fenómenos físicos, los que nunca son ni jamás han de ser fuente de fortaleza y solaz. Este fragmento pertenece al libro La doctrina del corazón.
Cualquiera que se determine a llevar una vida espiritual tiene una invocación para la unidad mundial que hizo Annie Besant. Vamos a terminar con esta presentación sobre la vida y trabajo de esta excepcional mujer con una invocación que ella escribió y que actualmente se recita por los miembros de la Sociedad Teosófica en todo el mundo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Bueno, con esto hemos terminado la lectura de la asombrosa vida de Annie Besant. Ya en Sintonías de Unidad habíamos hablado de Elena Petrovna Blavatsky, del coronel Olcott, y hoy les traemos la vida de Annie Besant. Como ustedes habrán podido apreciar, donde ella estaba se comprometía con los valores más elevados, sea en el campo social, en el campo político, en el campo educativo, y después cuando se conectó con la Sociedad Teosófica dio prácticamente su vida enteramente dedicada a ello, ¿no? A través de escritura de libros, de conferencias, y luego que murió el coronel Olcott, que era el presidente de la Sociedad Teosófica, ella dedicó su vida a ser la presidenta de la Sociedad Teosófica hasta su muerte. Y con el incidente de Krishnamurti, que alteró mucho a la Sociedad Teosófica porque lo veían como el instructor del mundo que había reaparecido, ella supo ubicarse, reconocer lo que Krishnamurti decía, reconocer su estatura espiritual más elevada que ella no podía comprender y adaptarse a los hechos. Realmente es una vida ejemplar y una gran servidora de la humanidad. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Qué podemos más decir? Realmente es asombroso la capacidad de esta persona, de esta gran mujer. Parece que hubiera vivido varias vidas haciendo tantas y tantas labores y tan importantes, porque tengamos en cuenta que en los momentos en los que ella vive, pues las mujeres están abandonadas de la mano de Dios, no son consideradas al mismo nivel que el ser humano ni por lo más remoto, son posesiones de los humanos
y especialmente en algunas tradiciones religiosas, pues bueno, eran esposas de los clérigos y poco más, y sus intereses personales pues no contaban para nada. Y Annie Besant lo que hace es que tiene un fuego extraordinario y lo trata de llevar adelante, lo trata de explicar. En fin, ella no entiende el mundo, pero sí tiene un sentido profundo de lo que es la justicia que debe de imperar en todos los campos, en todos. Y entonces trata aspectos pues fundamentales, se acerca no comprendiendo algunas cuestiones religiosas. La vida le lleva a acercarse al ser humano, al prójimo, a cuidarlo, a tratarlo, a tratar de entender. Y luego llega un momento culminante en su vida en el que se acerca a la teosofía y da un giro completo a todo lo que son sus aspectos filosóficos y de servicio, y se dedica a penetrar absolutamente en ese campo, porque yo creo que de alguna manera era un alma preparada, que ya tenía un bagaje espiritual enorme y que encajaba perfectamente con el mensaje de la teosofía, que pretendía mostrar las tradiciones teosóficas, las tradiciones de la sabiduría arcana, de la antigua sabiduría, y de alguna manera, pues hace toda una vida de labor dedicada a este emprendimiento, ¿verdad? Sí, creo que mejor pasemos a la meditación y que los oyentes, si les interesa, busquen información en Internet. Hay mucha, una vida apasionante. Bueno, adelante, Jesús. Pues nada, invitamos a que leáis la biografía de ella. Vamos a realizar nuestro espacio meditativo y para ello vamos a adoptar una posición de serenidad, de tranquilidad, de actitud interior, de disponibilidad. Y vamos a hacer varias respiraciones lentas y profundas que van a calmar nuestro cuerpo físico, se aquieta con las respiraciones, van a producir una relajación y una distensión de todas las emociones, se aquietan y se produce también un silencio de nuestros pensamientos. Toda nuestra personalidad se alinea con el alma y se dispone a ser servidora del alma, con gran atención, con reverencia, siguiendo tan solo simplemente con el corazón esta breve meditación. Mantran del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno, mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. A medida que pronunciamos la gran invocación, visualicemos la luz, el amor y el poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz
el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Jesús, por dirigir el espacio meditativo, y antes de irnos queremos decirle que el próximo miércoles en el programa de Sirviendo a la Humanidad el tema será aura magnética e irradiación. Parece ser que en un ser humano común la influencia áurica es de unos 10 a 15 centímetros. En los iniciados, en los altos iniciados, como Madame Blavatsky o Annie Besant, como hemos hablado recién, abarca algunos metros o varios, y en un maestro abarca varios kilómetros. Entonces, de lo que vamos a estar hablando el próximo miércoles es cómo se genera esa aura magnética, cómo se incrementa su poder magnético y cómo la irradiación puede llegar a muchas personas una vez que está constituida. Hemos investigado este tema en nuestros referentes y han salido cosas muy interesantes, muy importantes, que vamos a compartir con todos ustedes el próximo miércoles a las 13 horas de Argentina, por aquí, por Radio Mantra FM. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.